Aunque tu mente esté confundida, tu corazón sabe la respuesta. Muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que me estés viendo. Bienvenidos al programa Emprendedores por el Mundo. Hoy jueves 6 de octubre del 2022. Esta servidora aquí presente nuevamente con ella por ahí para poderla invitar al programa de Emprendedores por el Mundo. Por ahí, ya viene por ahí. La frase que les acabo de contar es de mi hermosa obra literaria, Guerrera de la Fe, Empoderando al Mundo. Buenas noches, hermosa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Yanira. Qué gusto de estar aquí contigo. Igualmente, corazón. Estaba dando una frase de la hermosa obra literaria, Guerrera de la Fe, Empoderando al Mundo. Magnífico. Pues estamos por aquí ya para que las personas se vayan conectando. Cuéntanos quién están ya en lo personal y en lo profesional. Bueno, como persona, pues soy una persona que me gusta mucho estar con la gente, disfruto platicar. Tengo una hija maravillosa de 29 años. Um, en San Antonio, ella es mecánica de aviación. Así es que vivo pues contenta porque ya cuando ves a tus hijos crecer sientes una gran satisfacción. Y bueno, crecí con tres hermanos, los cuales, pues, gracias a Dios, tuvieron una preparación y creo que la educación es un privilegio. En fin, creo que como persona me he vuelto más, en los últimos años, más, vamos a decir, tengo más en cuenta la gratitud, ¿verdad? Aprecio las cosas y trato de ser agradecida. He evolucionado como persona, no soy la misma 5 años atrás a lo que soy ahorita en adelante, pero me considero una persona muy feliz y muy satisfecha con las cosas que he realizado, porque las cosas que estoy haciendo no son cosas que yo pongo en la agenda porque debo hacerlas, sino son cosas que me apasionan, que me gustan, que me salen de aquí de adentro del ser y me hacen sentir esa plenitud. Entonces los vacíos que yo sentí en mi pasado, pues ahora se convierten en alegría, en paz, en tranquilidad. Y cuando tienes todo eso adentro, lo quieres compartir, ¿no? Platicas y se te nota en los ojitos la chispita de que ya sé que te tomaste un café con mucha cafeína. Y le digo, no, así soy. Así que soy como persona, ¿verdad? Humilde en el aspecto de que cada persona me puede enseñar algo, Yanira. Tiene Así. uno que tener humildad. De todos aprendemos. Yo no me considero una persona que lo sé todo porque no lo sé. Y soy de las personas que preguntan. La vergüenza ya le hice un lado, ahora me encargo de preguntar si algo no lo entiendo y me muestro que lo más importante es que te muestres auténtica. Entonces es lo que yo le enseño a mi hija, ¿verdad? Realmente. Soy divorciada y bueno, pues me dedico a lo que es ahorita mi negocio profesionalmente. Eh, emprendí, me decidí, di el gran salto porque había tiempo también, pues con asociación, proyectos, ¿sabes? Colaborando, pero ya decidirte a hacer, decir, la empresa, yo la voy a hacer. Esta empresa tiene una esencia, una historia, hay algo detrás de bamblinas que nos dice de dónde viene todo eso. Me decidí en septiembre del año pasado. Y mi compañía se llama HR Consultant Spanish Speaking. HR son iniciales de HR de Human Resources. En inglés quiere decir, bueno, en español,
quiere decir recursos humanos. ¿Por qué le puse recursos humanos? Porque es el área que yo más domino. Yo resido aquí en Texas, estoy aquí en Dickinson, Texas, a veces estoy en Friendswood y mis oficinas las tengo aquí en Lake City, Texas. Estoy muy cerquitas de la NASA y estoy muy cerquitas de Galveston. Houston yo estoy al mero south de Houston, pero la ventaja de estar en estas hermosísimas, pequeñas, hermosas ciudades es que no hay tráfico, Yanira, son hermosas, son tranquilas, los barrios son calmados, hay muy bonitas vistas para que tú puedas caminar, relajarte, pues sentir esa paz, ¿no? Y apreciar la naturaleza también. Así Así, de rasgos soy como persona y como profesionista. muy bien. Eh, ¿Cuál es el papel del psicólogo en el área de recursos humanos? Ay, muy buena pregunta. Esa pregunta me encanta. Cuando hablamos de psicología, para las personas que no tienen el contexto, ¿verdad? Hay muchas ramas de la psicología, pero la psicología en el caso mío, que yo tengo experiencia en lo que es el área de recursos humanos, quiere decir que yo he trabajado con empresas. Y cuando tú trabajas con empresas, no es la misma psicología que le llaman la psicología clínica. La psicología clínica o la de terapia, pues es la psicología que se enfoca más en el individuo, con el contexto de qué pasó en tu infancia, algún trauma o algún problema que tú tengas que superar, él lo va a ver. Pero el psicólogo industrial o el psicólogo organizacional o el laboral, también se le dice ocupacional, dependiendo del país en que estemos, ese lo que va a ver es cómo te comportas tú y sí le interesa tu psicología, pero ya no tanto como individuo, sino cómo te comportas tú en el contexto de la empresa, en el área laboral. Y, por ejemplo, aquí el psicólogo industrial, pues una de las principales tareas es el reclutar, ¿verdad? Voy a reclutar gente. La compañía me da una vacante, en inglés es la opening, y en esa vacante, pues yo tengo que ver qué es lo que ellos necesitan y basándome en ese perfil, yo lo que voy a hacer es poner anuncios en el periódico, a lo mejor darle toda la difusión. Por ejemplo, ahorita todo está digitalizado, Yanira. Ahorita es bien importante desde el momento en que tú haces la difusión, tiene que tener esa propaganda. La gente, tienes que buscar ayuda con mercadotecnia para que tú hagas un trabajo bonito. No vas tú a representar la empresa con unos garabatos ahí feos o falta de ortografía, porque la gente va a decir, mira, ¿dónde voy a ir a trabajar? Y a veces sucede porque hay buenas intenciones, ¿verdad? Ay, dile a mi primo, a mi sobrino que te haga la propaganda. Y resulta que le puso mal ortografía y pues no se ve presentable y ahorita la vista vende. Exacto. Entonces, parte del reclutamiento de un psicólogo es tú tienes que enamorar a ese talento, tienes que acarrearlo a la empresa, porque desgraciadamente hay muchas empresas afuera que están peleándose ferozmente por esas personas y se van a ir con la empresa donde ellos se sientan más aceptados y más apreciados. Entonces, es una competencia durísima, créeme. Cuando hablamos ya de reclutamiento, pues también el psicólogo interviene, por ejemplo, cuando ya tú contratas a la gente, lo que hace el psicólogo es, ahora cómo, si ya te atraje, ya te enamoré, ya te convencí que aquí tú vas a desarrollar esas metas que tú quieres, coinciden. Ya cuando el psicólogo dice, déjame ver tu hoja de vida, déjame ver tu currículum y ve, creo que tú estás aquí, tú vas a crecer con nosotros. Ahora tenemos que cumplirles, que no solamente es atraerlos, y ahora cómo les cumplimos. Y ahí entra la psicología más difícil del psicólogo ocupacional, porque a veces entran y luego dicen, oye, aquí dijeron que me iban a entrenar y me iban a capacitar, pero a mí nomás me ponen a sacar copias. Yo no estoy aprendiendo nada aquí, ¿verdad? Y Eso. entonces
ellos empiezan a ver, hay los rumores en otras partes donde dicen, no, es que aquí no te entrenan, pero fíjate que acá sí. Entonces la persona a lo mejor pues entró con muchas ganas, pero se salió. Y cuando el psicólogo industrial ve que se está saliendo mucha gente, lo que va a pasar es que aumenta esa rotación. Y eso es carísimo, Yanira, para la empresa, porque está capacitando, está invirtiendo un montón de dinero y la gente se está saliendo de la empresa. Y sabemos que pasa por muchas razones. Y aquí es donde empieza el estira y afloja y depende mucho de qué tanto apoyo tenga el psicólogo ocupacional, el psicólogo laboral, para poder crear una buena estrategia y platicarla con la gerencia, ¿verdad? Porque si no te apoyan, pues tú no puedes hacer nada. Exacto. El psicólogo tiene que negociar. A mí, por ejemplo, cuando me contratan para una consultoría y me dicen, oye, necesitamos un diagnóstico de esto, ayúdanos con esto, lo primero que les digo, tienes que darme autoridad basada en las credenciales que yo tengo para que me permitas plantearte algo y tienes que tomar estas decisiones, porque si no, no va a funcionar esto. No es una varita mágica de que el psicólogo saca la varita y soluciona los problemas. No, porque si no hay apoyo por parte de la gerencia o no hay el suficiente respaldo, ¿verdad? Por tus jefes inmediatos, no va a funcionar. Esto es un trabajo de equipo. De equipo, exacto. Y tenemos que recordar, Yanira, que mucha gente piensa que recursos humanos toman decisiones. Ellos toman decisiones para seleccionar a la gente, perfiles, entrevistas, poner los exámenes psicométricos, poner un reporte ahí en operaciones al gerente donde le dice, estos son tus mejores candidatos, escoge 3 o 4. Y él escoge de los 3 el más apropiado. Pero yo no decido quién se va a quedar. El que siempre toma la decisión y el que siempre tiene el mando es operaciones. Entonces, recursos humanos viene siendo ese departamento como tener tu propia consultora, tu consultoría interna, pero que te va a decir cómo mejorar y cómo optimizar tus recursos humanos. Porque, Yanira, los recursos humanos son muy difíciles de manejar porque a veces, por ejemplo, cuando tú les sugieres que necesitan cursos de capacitación, a veces no te quieren apoyar y te dicen los gerentes, no, pero ¿para qué lo capacito? Lo capacitamos y luego se va a ir. Pero imagínate, si un gerente piensa de esa manera, pues imagínate qué tanto no le hace daño a la empresa. Claro. Hasta cierto punto lo entiendo, Yanira, porque ellos como son gente de negocios, son inversionistas, ellos lo que quieren ver es el retorno de la inversión. Pero cuando se trata de capacitación, es muy difícil cuantificarles cuándo recobran ellos ese dinero. Y aparte el riesgo de que esa persona se va a ir. Entonces no es lo mismo cuando tú dices voy a invertir en este producto, le vamos a meter tanto y en tanto tiempo recupero yo mi capital. Pero con el personal no es así. Por eso es un capital le llaman el capital humano, porque es muy valioso y es muy caro. Pero también si lo saben manejar y hay una buena organización, hay un buen gerente, hay un buen liderazgo, Yanira, no hay competencia que pueda con esa compañía, porque la gente va a estar contenta, la gente va a estar feliz, la gente va a tener un bienestar. Tenemos ahorita que recordar que las compañías ahorita se están humanizando. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras uno más se humanice, va a haber más rendimiento. Yo me acuerdo cuando antes decían, no mezcles las emociones con el trabajo, ¿verdad, Yanira? Yo era de las que a veces lloraba encerrada porque que no me veían llorar porque signo de debilidad y me tragaba muchas cosas y a veces andaba mal y no había nadie que me dijera, oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes bien? No era permitido. Te veías antiprofesional. Pero ahora con este nuevo liderazgo de servicio, de empatía que tienen que tener los líderes, ahora el jefe, si es un jefe de puertas abiertas que le llaman, un jefe de servicio que tiene empatía, que tiene esa comunicación efectiva, ese jefe que escucha
Es el jefe que te va a decir, ¿qué pasa, Tania? ¿Te sientes mal? Ay, fíjate que tuve un problema en mi casa. Tómate la tarde. ¿O qué necesitas? ¿Necesitas llevar tu niña al doctor? En fin, ese tipo de comunicación, de acercamiento, ahora hace que el empleado rinda más. Y está comprobado, Yanira, que mientras la compañía más se humanice, es la compañía más rentable. Está probado. Ahora el reto es cambiar la mentalidad que todavía muchos líderes y muchos gerentes están todavía trabajando a la antigüita, ¿verdad? Por ejemplo, a veces le dicen al trabajador, pues aquí no eres, nadie es indispensable. En realidad esa es una amenaza, ¿eh? Te están diciendo, pues sí, pues no soy indispensable, pero si eres una persona que trabaja y lo haces muy bien, sí te vuelves indispensable. A lo mejor la persona que va a cubrir, pues va a cubrir de una manera mediocre tus actividades, pero si tú estás haciendo bien tus actividades, tú estás dándole un buen rendimiento a la empresa, estás haciendo que esa empresa sea rentable. Y la empresa tiene que reconocerlo. Por eso tiene mucho que ver el liderazgo. Y bueno, también hay muchas cosas que hace un psicólogo de recursos humanos, porque no solamente, por ejemplo, evalúa el puesto. ¿Cuántas compañías, Yanira, no hay de que no los evalúan? Cada 3 meses o cada 6 meses, el de recursos humanos tiene que hacer políticas y manuales para decir, oye, ya llevas 3 meses, hay que evaluar a esta persona. Y ahí es donde tú te das cuenta. A veces cuando no hay evaluaciones, ¿sabes qué sucede? Que se presta al favoritismo, a los consentidos o a los compadrazgos. Tienes el puesto y el ascenso porque me caes bien, eres buena gente. Sí, pero a lo mejor no tienes ni la experiencia ni estás haciendo las actividades del puesto adecuadamente. A lo mejor hay gente más capaz, pero como me caes bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos el mismo, vamos a decir que tenemos el mismo hobby. Hacemos artes marciales. Ay, nos la pasamos todo el tiempo hablando de artes marciales. Sí, pero la entrevista se fue en artes marciales a lo mejor. ¿Y qué de tus cualidades? ¿Qué de tus habilidades? Ni siquiera te pregunté cuáles fueron tus logros o cómo hacer coincidir lo que yo tengo aquí con lo que estoy buscando. Y a lo mejor tú no lo tienes, pero como me caíste muy bien, ya te agarré como mi consentido, mi consentida. Y a lo mejor a los 3 meses te promuevo y no me doy cuenta que tengo más personas que tienen más años que no las han reconocido y que a lo mejor no las han evaluado. Ahí están. Exactamente. Las evaluaciones tienen que ser 3 meses, 6 meses. Y cuando ya te evalúan, ahí te tienen que decir, mira, Tania, por ejemplo, eres muy buena en esto, pero ¿sabes qué? Te falta más tecnología. Te falta un poquito más de computación o te falta un poquito más de Excel. O si estás en proyectos, oye, ¿sabes qué? O si eres un ingeniero de sistemas, ¿sabes qué? Creo que en tus lenguajes de programación a lo mejor te falta. Y entonces ahí es donde te van haciendo lo que le llama tu jefe lista de mejoras. No te dice que son tus áreas débiles. Jamás se dice eso porque tú no se trata de que tú al evaluar le bajes la moral a las personas, sino que tú les digas, estas son las áreas de mejora, son tus puntos de oportunidad. Entonces, como dicen aquí los programadores, como lo estábamos viendo con el doctor Jairo, ¿verdad? En nuestra clase, tenemos que decirles a mente, esta es mi área de oportunidad y mis mejoras. Y así van a entrar. Y así tú las vas a aprender y el cerebro se programa. Entonces tú positivamente empiezas a desarrollar esas habilidades que obviamente son las que tenemos que trabajar más y son las que pues nos están requiriendo para a lo mejor alguna promoción o a lo mejor un proyecto que tú quieras mejorar. Siempre necesitas un jefe que te esté evaluando de manera, vamos a decir, objetiva. Yo sí estoy muy triste cuando me doy cuenta de que hay compadrazgos y favoritismos o cuando el jefe Yanira se basa en chismes y en lugar de estar enfocado en los objetivos de la empresa, ¿verdad? Haciendo esos manuales, trabajando con su equipo, motivando ese equipo, empieza a escuchar chismes. Cuando hay chismes y rumores en una empresa,
que es lo peor que le puede pasar a una compañía, es porque el jefe es chismoso. Porque cuando el jefe no es chismoso, empieza inmediatamente a cortar esos comentarios y todo mundo se va alineando a la cabeza. Y te lo digo porque he trabajado en muchísimas empresas y así pasa, Yanira, así sucede. Y bueno, no sé si pasa, porque yo me puedo agarrar 3 horas hablando de... Está bien lo que estás explicando. ¿Qué son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de un psicólogo laboral? Los beneficios que la compañía, en este caso, cuando contrata a un psicólogo laboral, es que va a buscar el personal más idóneo, el mejor posible, de acuerdo a lo que ellos necesitan. Ahí estamos ahorita hablando de lo importante que es, por ejemplo, el reclutamiento. Si es una persona, yo sé que hay muchos, vamos a decir, ingenieros, administradores que tienen, que pueden también ser entrenados y se pueden volver, vamos a decir, expertos en esta área, porque el área de recursos humanos la puede manejar también algún administrador. Yo conozco gente de muchas profesiones que hacen un excelente trabajo en recursos humanos. Aquí la ventaja es que cuando tienes un psicólogo, pues está un poquito más familiarizado, por ejemplo, con los exámenes psicométricos. Que ahorita los exámenes psicométricos, ahorita todo está, como te decía, Yanira, tan digitalizado que ahorita los exámenes psicométricos a veces les mandan con los software especiales, les mandan ya las preguntas, a ver, lléname este cuestionario, a veces les mandan una pruebita de, oye, ¿cómo estás en gramática? Algo sencillo en matemáticas, o alguna prueba de herramientas, y ahí ya vienen los tiempos. Ahorita el software casi hace todo eso, pero cuando tienes un psicólogo, tienes a veces la oportunidad de que se supone que un psicólogo es todavía más enfocado a la observación y a lo mejor en la observación va a tener también más capacidad para ver las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Bueno, pues las habilidades que a veces no las aprendemos en la escuela, no vienen siendo, vamos a decir, el doctorado o a lo mejor la maestría o tu licenciatura que tú tengas, pero a lo mejor tú desarrollaste por, vamos a decir que durante tu infancia, durante tu desarrollo, formaste una persona con mucha empatía o una persona que tiene esa flexibilidad o una persona que tiene facilidad para comunicarse. Todas esas cosas que a veces no las aprendemos en la escuela, pero que son muy importantes y que tú te llevas todas esas habilidades y las aplicas en la entrevista cuando tú estás viendo a la gente y cuando estás comparando esa vacante. La vacante es lo que te dice qué es lo que tienes que contratar. Y ahí es donde está la clave también del psicólogo, porque si realmente no está siguiendo esa regla, pues vas a meter gente que se va a salir. Y cuando se sale gente, ¿verdad? Pues va a haber problemas de rotación y es carísimo. Y bueno, un psicólogo siempre también es más abierto a lo que viene siendo la escucha activa, que quiere decir tengo que escuchar a la gente, más abierto en las entrevistas, más observador, muy objetivo en su trabajo. Eso es lo que te puedo decir que es uno de los beneficios de tener un psicólogo laboral o ocupacional en una compañía. Perfecto. Quiero saludar a las personas que se están conectando. Paola Viva de Tex de Estados Unidos, Tampa, y Espacionada, que ella es Lucina de Argentina. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Quería preguntarte, haces conferencias, ¿cómo ha sido tu experiencia con las conferencias que haces, que brinda? Ay, pues yo tengo haciendo conferencias, ya tengo más de 25 años. Y te voy a decir cómo empecé con las conferencias, porque yo entré como psicóloga muy joven a un corporativo, era mi segundo trabajo. Y entré ahí, es una historia, mi vida, cómo empecé, porque yo empecé limpiando baños, y eso nadie lo sabe, pero lo quiero compartir. Porque muchas personas me preguntan, ¿y cómo llegaste tú a ser gerente de recursos humanos? ¿Y cómo llegaste a estos puestos? Pues llegué primero porque
yo salí con todos mis títulos de menciones honoríficas, yo fui, por ejemplo, la primer lugar en mi generación con el grado más alto. Y cuando tú sales y sales con todo eso para afuera y de repente te golpea la realidad porque cuando sales para afuera nadie te contrata. Y nadie te contrata porque dicen, acaba de salir de la universidad, no sabe nada, no tiene experiencia. Y ahí es donde dices, gulp, o sea, no sales realmente a ser gerente. Entonces tienes que agarrar de alguna manera la experiencia, de alguna manera la tienes. Entonces iba buscando trabajos y recuerdo que mi primer trabajo fue en una agencia de gobierno donde teníamos que hacer libros, pero me tocó una jefa tóxica en aquel momento que le agradezco mucho porque pues gracias a ellas me salí y busqué otro trabajo. Hay que agradecerle a la gente, ¿verdad? Claro. Que es tóxica porque son los que más nos motivan, nos empujan a buscar mejores opciones y uno aprende mucho de ellos. Yo siempre he dicho que gracias a toda mi lista de jefes tóxicos, si no fuera por ellos, yo no estuviera aquí, definitivamente. Entonces, en lugar a veces de hacerme cosas, me mandaba a limpiar el baño, que no tiene nada de malo. Pero el problema está bien, yo lo hago en mi casa, nada de malo, pero el problema es que no estaba contratada para eso, me estaba quitando la oportunidad de yo poder aprender sobre lo que es cómo llevar los libros y cómo es la contabilidad y me estaba rezagando más, ¿ves? Para que yo no aprendiera. Cuando me salí de ahí, yo ya fui a no voy a decir nombres por las compañías, pero fui a otra compañía y me contrataron vendiendo perfumes. Dije, bueno, ya subí de categoría. Dije, ya estoy vendiendo perfumes. Y ya cuando vendía perfumes, que es algo muy, muy honrado, ahí llegó una vez un psicólogo y me dijo, oiga, pues estamos buscando coordinador de empleo. ¿Usted es psicóloga? Le dije, sí. Y total, me dieron la oportunidad y en un año aprendí muchísimo. Pero te hablo muchísimo de nada, de no saber nada de psicología ocupacional, industrial. Aprendí bastante porque estaba hambrienta de saber y me gustaba mucho lo que hacía. Y ya después entré a un corporativo. Y ya en el corporativo, pues me di cuenta de que estaba a nivel de ya manejar pruebas, políticas, manuales de procedimiento. En aquellos tiempos estaban los círculos de calidad, muy famosos, pero era a nivel directores, era otro nivel. Entonces yo estaba realmente pues muy contenta. Pero te soy sincera, estaba muy contenta, pero no me había dado cuenta lo rápido que había subido, lo rapidísimo que había subido. Entonces, cuando yo estaba ahí, me mandaban a cursos a cada rato. O sea, 2, 3 meses vete a un curso y vete a un curso para acá. Y entonces viajaba mucho y estaba tomando cursos porque en esos cursos yo empezaba a hacer el programa de capacitación de la empresa. Entonces, entre los cursos, Yanira, sin agraviar a nadie y con mucha humildad, a veces me tocaban cursos de una semana donde el conferencista te dormía. O sea, te tocaba una semana, Yanira, y era de que estaba el señor, sí, con todos los conocimientos del mundo, con mucho, pero no tenía vamos a decir, destreza de poder mantenernos despiertos, porque inmediatamente, imagínate, entonces para mí se me hacía, imagínate una semana, Yanira, y me acuerdo que era un curso de Kodak, y ahorita Kodak no existe, por eso la puedo decir que. Entonces, una semana, y sobre todo después de la comida estaba así que todos nos estábamos durmiendo, y nos daba mucha pena, pero no podíamos hacer nada. Entonces me empezó a dar esa inquietud, yo quiero dar conferencias y yo quiero dar cursos. Entonces siempre se acoplaba bien mi trabajo porque no solamente hacía los cursos de capacitación, sino también yo era la trainer, ¿verdad? La persona que daba los cursos y obviamente contrataba también gente externa y eso a mí me motivaba mucho, me gustaba mucho. Dije, qué maravilla, yo estoy como pez en el agua. ¿Por qué de maravilla me sentía? Porque me gustaba mucho contactarme con la gente. Por ejemplo, cuando yo hago conferencias o cursos presenciales,
siento inmediatamente ese contacto visual con la gente y siento que hay un puente ahí, como una reciprocidad de emociones, y yo me siento que estoy en las nubes. Y yo siento que las personas están sintiendo, primero, que soy humilde, que si no entiendo o algo se los voy a decir, que soy auténtica, que soy sincera y comparto una experiencia. Más que un conocimiento, les comparto mi experiencia para que ellos se sientan cómodos. O sea, tú no tienes que ver al conferencista como que, ay, el gran Dios y yo no, son personas igual que nosotros que están tratando de conectarse, que están tratando de comunicarse con uno. Y así lo tienen que ver las personas para que ese cerebro, el cerebro, usando la programación neurolingüista, pueda absorber ese conocimiento con facilidad. Porque, Yanira, tú puedes estar en una conferencia, pero si no hay emoción y no hay una emoción positiva y tú la relacionas con eso, no se te queda nada. Está comprobadísimo. Yo me he metido a estadísticas, a estudiar sobre conferencias y pues mucha gente no aprende porque no ha habido esa emoción, ¿verdad? Cuando se está dando el conocimiento. Y bueno, es así como yo he disfrutado conferencias. Obviamente mis retos siempre han sido ahorita, por ejemplo, mi adaptabilidad a este cambio de la tecnología es, siempre se me va a hacer más difícil hablarle a la cámara cuando estoy, por ejemplo, en un webinar que estar haciendo un curso presencial. Entonces, ahí es mi reto, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que trabajar porque todavía no me acostumbro, Yanira. Yo quiero ver a la gente y a veces solamente ves la cámara y te ves tú, pero es algo a lo que tú tienes que familiarizarte y acostumbrarte. Y lo digo con mucha sinceridad, ¿verdad? Eso es algo importante para mí también. Bueno, todos los días aprendemos y de la práctica también salen las cosas. Así es. ¿Qué ofreces como consultora de recursos humanos? Bueno, Yanira, tengo un listado de servicios grande, pero a grandes rasgos lo que ofrendo se llaman, primero ofrezco las famosas consultorías, pero ¿cómo se manejan las consultorías? Porque la gente dice, pues sí, una consultoría. Una consultoría es que una empresa me llama y me dice, necesito hacer una cita con usted, que son de 45 minutos, donde platicamos y cuando la persona me empieza a hablar de sus cosas, yo empiezo a tomar nota y digo, vamos a hacer un diagnóstico y nos ponemos de acuerdo en qué podemos trabajar, cuáles son las necesidades. Entonces, muchas empresas no te hablan del problema, a veces nada más te dicen de una cosa, pero a veces esa cosa nada más es, como dicen, la punta del iceberg, right? Nada más es la puntita del hilo y resulta que hay más problemas. Pero nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, cuando me dice, necesito que me dé una conferencia. Pues yo le digo, la conferencia dura, vamos a decir que 3 horas, le va a costar tanto y ya nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Eso lo arreglamos en una hora. O también puede ser que la persona me diga, oiga, necesito que me haga un diagnóstico de detección de necesidades de capacitación. Ah, ok, ahí sí tengo que calcular más horas porque tienes que hacer encuestas, tienes que estudiar los puestos, tienes que platicar con todo el personal de la empresa, con los gerentes, porque la empresa lo que te está diciendo es, quiero dar cursos, pero que sean los cursos apropiados. Porque ha pasado muchas veces, Janina, que el gerente con toda la buena intención del mundo, el líder, dice, mire, dale este curso, y a veces no son los cursos que ellos necesitan. Y así ha pasado, o a veces dice, dale a este curso, y a veces los que se tienen que capacitar primero son las cabezas, son los líderes. Si no hay esa capacitación de arriba hacia abajo, a veces no funciona porque tú andas muy capacitado, pero te vas a desmotivar porque el jefe no está en tu página, él anda en otra onda y pues no coincide, no se alinean, ¿verdad? Esos objetivos. ¿Por qué? Porque el jefe no se capacitó, porque el jefe pensaba que tú necesitabas esto, pero realmente no es lo que tú necesitas. A lo mejor necesitabas otro tipo de capacitación. Y ahí es donde entran los diagnósticos de detección. Entonces, esas son como consultorías más, un poquito más de más tiempo, ¿verdad? Y se hace un cálculo también por horas y se negocia por horas.
En fin, aquí, por ejemplo, están, oiga, ayúdenme, tengo un problema con unos empleados. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Que te cambie el proceso disciplinario. Oiga, no, pues es que yo ni proceso tengo. Ah, bueno, pues déjame, te hago un programita para que tú tengas un proceso disciplinario. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces cuando tú tienes un empleado, vamos a decir, y hubo un problema de disciplina, tú tengas una metodología, porque hay jefes que le sacan la vuelta a ese conflicto. A veces corren a los dos, pero ahorita, pues así se usaba antes. Había un pleito en una, vamos a decir que en una empresa se peleaban o en una fábrica se agarraron. Vamos a decir que los dos se agarraron a golpes, que a veces ha pasado, Yanira. Tú sabes que eso es común en las compañías, sobre todo a veces hasta en las fábricas. Malos entendidos, estrés, tú sabes, la producción, en fin. Y antes lo que hacían es que se corrían a las dos, pero pues ahora lo que se debe de hacer es se platican con las dos personas a escuchar. El liderazgo ahorita ha cambiado definitivamente, entonces tú puedes llegar a resolver conflictos, pero si el jefe no tiene esa capacitación, como te decía, que es una habilidad blanda, que no te la enseñan en la escuela, Yanira. En la escuela te pueden enseñar toda la psicología del mundo, pero en la práctica tú te das cuenta que ahí es donde tú te fogueas, ahí es donde tú aprendes, porque nadie te va a decir cómo manejar eso, cómo resolver conflictos. Mira, yo estoy sorprendida, pero el 70% de los gerentes se la pasan resolviendo conflictos de todo tipo. Y si ese gerente no tiene la capacidad, yo me acuerdo que tenía un jefe que cada vez que había un conflicto, él se cerraba, literalmente cerraba las puertas y me decía, déjelo así, al rato que se calme un poquito vemos. Y yo, ¿cómo? ¿Vemos qué? Se va a poner esto peor, necesitamos que usted lo resuelva. Pero él cerraba las puertas porque era la manera de ¿cómo decir? De evadir ese conflicto con el cual él no estaba familiarizado y le sacaba la vuelta y a nosotros nos dejaba, imagínate, todo el paquetón ahí con todo el problema, y te hablo de problemas de producción, de todos los tipos de problemas que se venían porque eso no se resolvió y no teníamos quien nos apoyara para que se resolviera. Y, y bueno, también las empresas, perdón, también las encuestas de clima laboral, Yanira. ¿Qué es esto? Cuando hay muchos problemas en una empresa, a veces a mí me han dicho, oiga, licenciada, necesito una consultoría de clima laboral. Ay, ¿qué es eso? Clima laboral significa cuando la empresa tiene muchos problemas y generalmente es porque hay un líder que no está siendo eficiente. Pero la única manera que tú lo puedas comprobar es cuando aplicas unas encuestas. Entonces haces un diagnóstico basado, bueno, en aplicando encuestas y después haces un programa para que todo eso se corrija. Y ahí yo le digo a las empresas, bueno, aquí son tantas horas, igual le hago una lista de cómo se trabaja y ya le hago la lista de horas, por ejemplo, cuánto tiempo voy a tener en platicar con las personas, levantar encuestas, etcétera, etcétera, y se llega a un acuerdo. También te estoy hablando también de, por ejemplo, de estrategias. Ya, por ejemplo, si andan en proyectos, oye, queremos comprar otra empresa o queremos cambiar el organigrama o mira, vamos en expansión. ¿Cómo cambiamos estos puestos? ¿Cómo los vamos acomodando? También, por ejemplo, un consultor de recursos humanos va a apoyar en eso. Igual, ¿verdad? Se le explica y se le dice, mira, esto se hace así, son tantas horas, pero igual necesito platicar con todo el medio mundo porque para que tú hagas ese tipo de movimientos tienes que ir con los jefes inmediatos y ellos son los únicos, Yanira, que te van a decir cómo está todo. O sea, de hecho, yo no sé nada, lo único que hago es seguir metodologías, estructurar, ¿verdad? Y buscar que todos ellos realmente tengan lo que ellos necesitan y yo apoyarlos en eso. Esa es la consultoría que yo doy. Y bueno, también manejo, últimamente la gente me está pidiendo mucho las famosas micro mentorías. ¿Y qué es eso? Pues son sesiones de Zoom de 45 minutos. ¿Pero qué es eso? Mira, me han hablado personas y me han dicho, por favor, necesito que me ayude. Tengo una entrevista laboral, pero estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. ¿Cómo le hago? Y yo entiendo todo eso. Entonces ahí en 45 minutos lo que hago es, a ver qué puesto es, qué necesitas, a ver, dame la vacante para darle algunos tips para que la persona pueda estar
más, sentirse más que todo más seguro o segura de sí misma y más, que se sienta más competente, enseñarle cómo pueda manejar y más o menos qué es lo que le podrían preguntar en esas entrevistas para que esa persona pueda obtener el trabajo, ¿no? Y aquí entran todos los puestos, porque me han hablado, no creo que de directores ni de gerentes, me han hablado hasta puestos bien simples, pero me dice, por favor, porque a veces solamente necesitan es tranquilizarse con una persona que diga, bueno, entonces no estoy tan mal. Es todo lo que necesitan a veces escuchar. Y en las micromentorías, pues entran también los proyectos. Oiga, hay una promoción, pero no sé cómo subir porque mi jefe no me deja. Entonces ahí le puedo una micromentoría de 45 minutos y darle los tips, porque esos casos yo tengo 30 años viviendo todo lo que puede pasar entre la gente. Y créeme que podría escribir libros y libros de todas las experiencias que pasan con la gente. Y a veces la gente dice, ¿cómo subo si mi jefe no me deja? Pero quiero subir. Entonces platican conmigo y ahí empezamos a hacer en esos 45 minutos que son como tips, porque no es una consultoría, pero individualmente esa persona tiene atención, le puede decir, mira, a ver, podemos hacer esto y esto, mira, puedes tener estas opciones y le doy algunos tips para que la persona decida, ¿realmente vale la pena que te quedes ahí? ¿Es tu propósito? ¿Esa es tu empresa? O a lo mejor la persona va a decir, ¿sabes que aquí no me conviene? A veces hace falta que venga alguien exterior de afuera y te abra los ojos y te diga, oye, yo sé que los jefes tóxicos los podemos lidiar, etcétera, y hay muchas maneras también, pero también está qué sientes tú adentro, cómo te sientes tú, es lo que realmente tú quieres, ¿vale la pena esto? O sea, depende mucho de ti. Entonces, de alguna manera también yo te ayudo un poquito a que la persona se ubique y haga un poquito de autorreflexión y de conciencia y decir que es exactamente lo que tú quieres. ¿Vale la pena? Pues que sí, este es el propósito. Bueno, entonces vamos a hacer estos tips. Y entonces trabajamos en esas micromentorías de 45 minutos y la persona ya decide si me contrata por otros 45 minutos o no, ¿verdad? Pero todo este tipo de ayuda, Yanira, son lo que la gente está pidiendo ahorita, ¿verdad? Un poquito más informal y más cercana a la plática con un consultor de recursos humanos, como más enfocado también a tus cosas cotidianas que tú pasas en tu trabajo, con tus compañeros. Me habló una señora la otra vez y me dice, por favor, ayúdenme. Dice, es que ya no soporto, me están haciendo bullying mis compañeros, no sé qué hacer. Todo ese tipo de situaciones que tú a veces necesitas a alguien en el teléfono, pero que esté calificado, que sea un experto, tú le puedes preguntar en las famosas micromentorías. Y en fin, hay una lista enorme de micromentorías porque lo único que quiere decir es que te tomas una sesión de 45 minutos y tienes que salir tú totalmente satisfecho, ¿verdad? De ese servicio que tú quieres. Hay una cosa que me llama la atención y es y lo trabajé un tiempo cuando yo trabajé en Walmart, como por Uh -huh. 5 años, como asistente Sí. en un departamento. Y lo bueno que me gusta de esa compañía es que ellos cada cierto tiempo reúnen a sus empleados para motivarlos, le hacen, también cada 3 meses le hacen una evaluación. También, según la evaluación que le hagan, le aumentan 35 centavos, 50 centavos, depende, porque hay compañías que pagan así, Uh pero -huh. tienen un buen liderazgo, siempre hacen actividades para los empleados, los tienen en capacitación y me llamó mucho la atención los 6 años que trabajé en esa compañía, que trabajaba de 7 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana en part-time, pero de verdad que aprendí mucho y me llevé de muchos conocimientos trabajando como asistente en el departamento que me asignaron. De hecho, no me dejaban, el día que puse mi carta de renuncia, mi jefe me dijo, no te vayas, porque como tú, no hay, necesitamos personas como tú. Y yo, bueno, es que yo tengo mi trabajo de la compañía en la cual hoy día trabajo, llevo, Claro. y el tiempo que yo estuve ahí fue por algo personal que estaba pasando en ese momento como madre soltera. Pero lo que te quiero decir es que hoy día
los jefes deben tener buena comunicación con los empleados. Y ya estamos en el siglo XXI, ha cambiado mucho las cosas, hay muchas formaciones que se les dan. O sea, el empleado que no se capacita es porque no quiere, pero de que hay las herramientas, las hay. Porque conozco de muchas compañías internacionales y también aquí en mi país que siempre brindan, sean pequeñas compañías, como tú dices, que a lo mejor no tienen, yo no diría que no es que no tengan información, tal vez no han sacado el tiempo para dedicar a capacitarse, pero que sí deben de hacerlo. Es una invitación que yo les hago a las personas que vayan a ver esto después en diferido, que llevar una compañía no es fácil, pero tampoco es difícil. Es todo el empeño que tú le pongas a lo que verdaderamente estás haciendo y quieres hacer. Quería preguntarte que nos compartas una bonita frase que tú siempre lleves contigo para ir cerrando ya el programa. Mi frase, mira, lo primero que se me viene siempre a la mente y con lo que yo me levanto en la mañana es agradecer que esté despertándome un día más, respirándome y decidida a trabajar férreamente en mi felicidad. Porque yo considero que la felicidad, Yanira, no te cae. Tienes que trabajar a diaria y día a día. No es de que mi felicidad la tengo garantizada para mañana, no. ¿Y qué quiere decir trabajar esa felicidad? Pues simple y sencillamente utilizar esa resiliencia cuando viene algún problema, esa resiliencia, cuando viene algún problema que tú puedas enfrentarlo y decir esto va a pasar esa actitud, ¿verdad? Esa actitud es la que me va a traer esa felicidad. Entonces, mi frase sería realmente agradecer por un día más y trabajar con mi felicidad diariamente. Se los recomiendo a todos. Funciona. Gracias. ¿Dónde las personas pueden conseguirte? Bueno, me pueden encontrar en Facebook con el nombre de Tania Osmar Hernández León y tengo mi página de negocios que se llama HR Consultant Spanish Speaking. Así viene el nombre en inglés porque lo tengo que registrar en inglés porque estoy aquí en Texas, pero todo el material que yo tengo es en español y es para generalmente las personas pues que hablamos español. Y también estoy aquí también en Instagram como Tania Osmara y me pueden escribir a mi correo taniaosmarhernandez@gmail.com. Ahí me pueden conseguir. Por favor, escríbanme para no les dé pena de que, ay, yo tengo una empresa pequeñita, es que yo apenas, les puedo decir una cosa que por experiencia es mejor empezar una empresa pequeña pero estructurada. Claro. Por favor, no crezcan desorganizadamente, porque cuando ya empiecen ustedes a tener clientes ya no hay tiempo de corregir muchas cosas. Van y ya no hay tiempo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa pequeña que les puede ver, pues no duden en contactarse conmigo. Claro que sí. De hecho, esa es la idea, que sepan quién tú eres y cuáles los servicios que ofrece. Así que yo agradecida por este hermoso conversatorio que hemos tenido en esta hermosa noche. Ay, gracias, yo. Ay, un honor para mí estar así con una mujer tan preparada y una mujer realmente que yo estoy, me siento tan honrada de tener una buena líder, porque sabemos que eres una excelente influencer, como le dicen los americanos, una influencer, quiere decir que te seguimos, pero te seguimos es por todas tus habilidades, por tu empatía, por tu gran corazón, y pues encantada de estar contigo, es un honor para mí. Gracias, no, yo te agradezco a ti de que hoy nos hayas compartido toda esta bella información y ya saben dónde la pueden conseguir, tanto en Facebook, en Instagram, su correo electrónico y cualquier cosa con esta servidora se pueden comunicar también para llegar a ella, pero en fin, aquí esto se queda grabado para todas las personas que nos vayan a ver en diferido y bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves por Emprendedores por el Mundo. Bendiciones, buen fin de semana y por favor,
cuiden su salud, que es lo más importante. Y si quieren conseguir esta hermosa obra literaria en Amazon, igualmente pueden consultar conmigo en privado. Gracias, bendiciones, Tania, te agradecida. Un abrazo desde Puerto Rico, corazón, y nos vemos prontito. Así que, Gracias, chao, chao, Dios les bendiga, mi linda gente. gracias, hermosa.